Buenos días, chicos. Vamos a dar inicio con la materia de actividad cocurricular. Vamos a empezar con lo que es el tema de la literatura. La literatura se puede decir que es un fenómeno que se produce en todas las culturas. En algunos solamente se da de manera oral, en tanto que otros también se da de manera escrita. Desde tiempos muy remotos, el hombre se ha preocupado y sobre todo se ha ocupado de describir los hilos que sostienen la obra artística. Un grupo de estudiosos realizó una reflexión en torno a ello, analizando y discutiendo en torno al concepto de la creación, ya que describió los diferentes géneros de la poesía. Uno de estos fue Aristóteles. También hay otros tratados en torno a lo que es la literatura, en el que Horacio dirigió a los jóvenes hijos del noble Pinzón, que se iniciaba como escritor. Tanto Aristóteles como Horacio nunca pensaron en dictar reglas para su creación, sino indagar la naturaleza de las mismas. Las interpretaciones que se fueron dando en forma posterior las adjudicaron con dicha intención, y así es como de alguna manera se fueron creando las perspectivas inspiradas básicamente en las ideas clásicas, como en Francia, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII también en España. Ese tipo de tratados no aceptaba básicamente como la única interpretación posible de la realización de las obras literarias. Pero en ese momento se consideraba que era algo imprudente poder desconocerlas cuando realmente se habían hecho intentos y aventurarse a lo que era la creación literaria. Actualmente, en lo que consideramos como las letras modernas, se registra un fenómeno expresivo peculiar. Se puede decir que cada autor crea sus propias reglas para configurar todo su universo artístico. Hay una tendencia y gustos que estos se van agrupando básicamente en un mismo espíritu a los escritores de determinada época. Pero aquí ni siquiera en esos movimientos, escuelas, podemos ver que se han ceñido algunos preceptos o regulaciones. De ahí es que para nosotros los lectores se nos dificulta de alguna manera enfrentarnos a obras actuales y tratar de interpretarlas. La literatura moderna exige que de alguna manera los lectores se vayan deslindando de los elementos que va manejando el autor. Esto básicamente con el objeto de que vayamos descubriendo los principios en que se va apoyando la obra para poder sostener la creación. Nosotros como lectores también debemos ser creadores, críticos de los libros, de los ensayos, lo que caracteriza a la literatura contemporánea. Y en el momento en el que nosotros estamos leyendo una obra literaria, debemos hacerlo en un ambiente adecuado, con una luz adecuada,
para podernos adentrar en toda la narrativa que va dando el autor de la obra literaria, y nos vamos recreando y nos vamos imaginando todos los detalles, y ya con esto nosotros podemos elaborar una reseña en torno a la obra y podemos en ese momento poder tener una opinión con respecto a cómo la escribió, en qué momento se dio, es decir, todos esos detalles de los que se va nutriendo un libro. Todo esto resulta ser valioso, tanto lo podemos aplicar en obras antiguas que tienen realmente un género diferente, un lenguaje diferente, y también lo podemos hacer en las obras modernas. Es importante que tengamos presente que una obra de calidad la podemos considerar como un universo en sí misma. Existen muchos ejemplos como combinaciones. En una misma obra literaria nosotros podemos encontrar hasta 3 combinaciones básicas que utiliza el creador, como puede ser la lírica, la épica o la narrativa, e incluso hasta lo que es la dramática. Dentro de estas actitudes predomina una sobre ellas, y es más fácil de esta manera que nosotros podamos determinar el género de la obra literaria al que pertenece. Esto ya de por sí es un poquito difícil, pero no quiere decir que sea imposible que logremos nosotros hacerlo. Entonces tenemos que ir viendo lírica, épica, narrativa y lo dramático en cada una de las obras literarias. Que tengan excelente día, muchachos.